Amigos peloteros, muy buena tarde. Estamos aquí con el comentarista de la Radio Redonda, Javier Omar Ceballos, para hablar un poquito del tema de actualidad, que es la selección ecuatoriana de fútbol. ¿Cómo se encuentra el día de hoy, Javier? Bien, gracias, Jefferson. Con gusto, cualquier situación que ustedes requieran, pues aquí estamos. Justo le escribía porque algunos de los comentarios que usted esbozaba en la radio me llamaban mucho la atención, pero quiero iniciar por el tema de Jordi Cruyff. Iniciemos con cuál es su punto de vista. Cuando fue contratado el técnico de la selección, ¿cuál fue su apreciación? ¿Cuál fue, para la gente que nos está viendo en YouTube, cuál fue su opinión de la contratación de este técnico? Me pareció novedoso porque, cualquier proceso que inicia, normalmente lo que requiere es de alguien que lo encabece desde la parte deportiva, y lo de Cruyff parecía novedoso. Es hijo de Jordi Cruyff, pero había que revisar fundamentalmente su trayectoria, y la trayectoria no daba como para esperanzarse demasiado, ¿no? Luego se fueron conociendo detalles en relación a su contrato, al trabajo que él había realizado, y de alguna forma también empezaron los cuestionamientos, no relacionados con el tema de quién encabeza la federación, sino más bien la decisión que habían tomado. A mí me parece que la federación cometió el error de contratar a un director deportivo convertido en técnico, o un técnico que en cualquier momento se convierte en director deportivo. Yo creo que ese fue uno de los principales problemas, y ya vemos cómo esto está terminando, ¿no? Lamentablemente para el fútbol ecuatoriano. Y hablando, igual, centrándonos en el tema de la elección, al principio hubo mucha polémica con el tema de Jorge Célico. Jorge Célico estaba de interino en la selección, y creo que mucha gente del país decía, es muy probable que él se convierta en el técnico, es muy probable que él sea el oficializado, y de repente giro de 180 grados y se da este cambio. La pregunta es, ¿Jorge Célico en ese tiempo era una opción para usted, o cree que, no sé, Jordi Cruyff o alguno más? ¿Cómo es el tema de la elección para usted a su gusto? Lo que pasa es que siempre nos vamos a quedar en esto de quién debe ser el técnico, ¿no? Y no vamos más allá. O sea, nosotros en general, a la prensa, al aficionado, nos encanta este debate, esta discusión de quién debe ser el técnico. Entonces se anuncia un nombre y empiezan los comentarios, unos adhieren, otros dicen que no está bien, y finalmente ocurre que se hace cargo y empieza a dirigir. Pero el tema va más allá del nombre del técnico. La federación ofreció una nueva federación, un nuevo plan, un proyecto diferente en varios aspectos, entre ellos el deportivo, porque Célico es un técnico preparado, ¿no? Definitivamente, pero yo no sé si Célico sea el técnico con la capacidad suficiente como para llevar adelante un proceso en una selección mayor. ¿Por qué razón? Porque hay un antecedente que lo deja muy mal parado, que es lo que ocurrió en la eliminatoria anterior, en ese partido frente a la selección de Argentina. Hablan de un técnico capacitado para dirigir formativas, y que esto le permitiría a Célico, conociendo a sus jugadores, pues implementar un trabajo eficiente a nivel de la selección mayor. Pero insisto, no creo que el problema real pase por quién es el técnico. El problema real pasa por quienes conducen la federación. Están en la capacidad de hacerlo, son idóneos, son gente que piensa en el fútbol ecuatoriano más allá de sus intereses. Yo creo que no. Entonces, empecemos por ahí, analicen quienes tengan que hacerlo a nivel del fútbol ecuatoriano, que son los directivos, ¿no? Si esta federación está cumpliendo con aquello, y luego, por supuesto, habrá que contratar un técnico. Alguien estará como técnico para los primeros partidos de Ecuador. Alguien va a hacer la convocatoria, alguien alineará el equipo. A mí me parece que hoy eso, sinceramente, es secundario. Y bueno, justo tocando este tema del que usted nos hablaba, del punto de ver un proceso, ver un camino a seguir, justo para eso, a mi modo de ver, lo habían traído Antonio Cordón. Y desde mi óptica, él era el encargado de llevar el proceso y fue el primero que salió de los dos ahí. ¿Usted cree que obviamente debemos buscar un director deportivo
que nos encamine, porque esta figura del director deportivo es nueva, o sea, no se ve en todos los clubes o en todas las selecciones, algunas tienen, algunas no tienen. ¿Deberíamos seguir buscando un director deportivo o no? O ya dejar y seguir como estábamos antes. Bueno, seguramente hoy se lo necesita, seguramente sí, se necesita de un director deportivo, de una persona que trabaje coordinadamente entre el técnico y la dirigencia, que elabore un plan en cuanto a selecciones nacionales, juveniles, que elabore un plan respecto a la selección mayor y su forma, estilo de juego. Me parece que es importante tenerlo, sí, es importante, y que a partir de lo que determine ese director se contrata el director técnico. Sí, está bien, todo aquello creo que corresponde. Si necesita el fútbol ecuatoriano, seguramente lo necesita, pero creo que el fútbol ecuatoriano debe asumir su realidad. No puede ser que por un director deportivo, mire que a mí no me gusta meterme con la plata de nadie, pero sí me parece llamativo, que a un director deportivo le paguen $125,000 mensuales. Eso es una fortuna, ya lo he dicho ya varias veces. Me parece una locura que le paguen esa plata. ¿Por qué? Porque no corresponde a la realidad del medio. Porque si en el Ecuador le van a pagar a alguien $145,000, esa persona tiene que ser un genio, tiene que dar unos resultados, pero claro, que nosotros ni siquiera imaginamos. Algo extraordinario tendría que pasar con esa persona. Entonces, contraten un director deportivo, pero tampoco me parece que haya que perder la cabeza por esa situación. Insisto, hay que reorganizar la federación. Ojalá que se fueran todos, ojalá que llegara personas con otra mentalidad, con otras intenciones, con otros objetivos, gente que piense en el fútbol ecuatoriano, y a partir de ahí que contraten un director deportivo perfecto y seleccionen un técnico que vaya acorde a lo que ellos establezcan, necesita el fútbol ecuatoriano, perfecto. Pero hoy nos damos cuenta, hoy nos empiezan a comentar que la federación había recibido un compromiso de que había acordado con el gobierno nacional que el gobierno pague un porcentaje del contrato de Jordi Cruyff. Entonces, ¿por qué la plata de todos tiene que terminar en el fútbol? No estamos en capacidad de firmar a esos profesionales. El fútbol ecuatoriano no está en la capacidad económica de firmar contratos de ese tipo, y los firman. Y eso me parece hasta cierto punto irresponsable. Si se necesita un director deportivo, de acuerdo, contrátenlo, pero asuman la realidad. Y además, todo lo que vayan a convenir, a acordar con esas personas, que salga de la plata de la federación, pues no que le pidan al gobierno para que ayude a cumplir con esos contratos. Y en el tema igual que usted tocaba, en el tema de salarios, escuchaba hoy una entrevista justo en su programa que nos hablaban de que Jordi Cruyff estaba ganando más o menos al año 300,000 mensuales, 350,000 mensuales, algo así. No, $300,000 anuales. Perdón, tiene toda la razón. $300,000 anuales. Y aquí pasa a ganar, pero 3-4 veces más. Es una cifra, una locura. Yo me pongo a pensar cuál es el afán de gastar tanto dinero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué Francisco Egas justo se empeñó en contratar y en buscar técnicos y Antonio Cordón y al director deportivo que cueste tanto? Porque ahora también tenemos el tema de la organización del evento, de este evento de recibimiento del técnico, de presentación del técnico y de los directivos demás, y se gastaron $200,000. O sea, ¿cuál es el afán de gastar la plata? ¿Por qué? No entiendo, no me cabe en la cabeza. Porque seguramente lo que se quiere es impresionar. Los ecuatorianos somos noveleros, yo lo he mencionado en estos días varias veces. Porque sí, porque nos impresionamos con este tipo de cosas, porque asumimos que presentaciones como la que hizo Egas de Cordón y Cruyff son pasos muy importantes que ya nos ubican a otro nivel, y no va por ahí. Pero ubicarnos en otro nivel está relacionado con otros aspectos y no precisamente con una presentación como la que hizo. Esa presentación yo creo que buscaba más bien posicionar la figura, la imagen de Francisco Egas, ¿no? Fue Egas el que apareció en los medios de comunicación liderando este proyecto. Era su gran emprendimiento para estos 4 años de gestión, o los 4 años de gestión. Ya no le quedan 4, le quedan 2 y algo más. Y luego lo de Cordón y Cruyff, lo que se les ha pagado. Yo creo que es inevitable hacer una relación cuando se contrata un profesional en cualquier ámbito, ¿no? Y en el fútbol igual, de trayectoria
y evidentemente de salario. Porque si vamos a hablar de Guardiola, de estos técnicos que son tan importantes y exitosos en el mundo, pues seguramente vamos a tener que, o van a tener que más bien, que no nos corresponde a nosotros los periodistas, van a tener que desembolsar cantidades importantes. Pero ameritaba desembolsar las cantidades que la federación desembolsó en estos meses por Jordi Cruyff, por ejemplo, alguien que no ha definido si es director técnico o director deportivo, y que no tiene sentido. No tiene una trayectoria adecuada. O sea, yo lo que veía es, ganó una copa por ahí y es todo. O sea, ni siquiera dirigir clubes grandes, ni siquiera experiencia, tiene como 3 años dirigidos. Yo ponía ahí, decía, hagamos un símil con, por ejemplo, o sea, yo no quiero que ningún técnico de un equipo grande esté a cargo de la selección, esto es claro, pero les pongo nombres. El Patón Bausa, digamos, campeón de la Libertadores varias veces, campeón de la Recopa, ya tiene más pergaminos que por ejemplo, que Jordi Cruyff, y conoce el medio, o Miguel Ángel Ramírez, o sea, no es tan difícil encontrar un técnico con un mejor currículum, una mejor hoja de vida, no es tan complicado a mi modo de ver. Exactamente, pasa por ahí. No parece la mejor decisión, ¿no? Ahora, si usted les pregunta a los directivos de la federación, seguro le van a justificar de varias formas. Le van a decir que eso es lo que cuesta el fútbol en la actualidad, traer un profesional desde Europa, que no vienen por menos plata, en fin, o sea, justificaciones van a haber varias. Pero está claro que pagar un dinero así, pagar $150,000 mensuales o $125,000 mensuales en el caso del director deportivo, sí parece totalmente desproporcionado para lo que significa el medio, económicamente hablando, y para lo que es la trayectoria, incluso en el caso de Cruyff. No sé si antes un profesional en el Ecuador, en el fútbol, llegó a ganar esa cantidad de plata. Jamás. Jamás, no ganó. Entonces, estos son cuestionamientos, ¿no?, a la federación, porque si bien hoy criticamos mucho a Jordi Cruyff o criticamos a Antonio Cordón, pues hay que establecer las responsabilidades, los niveles de responsabilidad. Y evidentemente que la mayor responsabilidad corre del lado de Egas y de su directorio, porque el directorio tampoco puede sacarle el cuerpo a la situación. El punto ahora es, bueno, no tenemos director técnico, no tenemos director deportivo, y obviamente la selección no se puede quedar así porque ya estamos a la vuelta de la esquina y inician eliminatorias y no hay proceso y no hay nada. Se ha lanzado una terna, no sé si por la directiva, no sé si por los periodistas, pero igual me gustaría plantearle estos nombres para ver qué piensa usted. El tema de Guillermo Almada, que bueno, relacionado mucho a Barcelona, el tema de Miguel Ángel Ramírez y otra vez el tema de Jorge Célico. O sea, pues, sí, son nombres que circulan del debate, ¿no? Yo sí creo que se debe buscar el evitar que alguien relacionado con un club importante dirija una selección. ¿Por qué? Porque se va a generar ya de arranque posiciones en contra, ¿no? Porque así funciona lamentablemente esto. Ya lo vivimos con Gustavo Quinteros. Quinteros asumió e inmediatamente ya tuvo gente en su contra, que luego Quinteros fue un desastre. Por supuesto que sí, no estuvo a la altura de la situación. Aún recuerdo el partido con Colombia, no sé si recuerda que en la rueda de prensa sale Gustavo Quinteros y dice: yo después en el medio tiempo, antes del segundo tiempo, ya no sabía qué hacer con el equipo. Yo les dije que salgan a jugar y ya. O sea, un director técnico que te dice ese es tu trabajo, en pocas. Exactamente, no estuvo a la altura de la situación, pero en el caso de Almada hay capacidad, ¿no? O sea, eso no creo que esté en discusión, y en el caso de Ramírez ha mostrado su capacidad. No sé si la trayectoria le alcance como para que sea técnico de la selección nacional, pero el éxito con Independiente seguramente lo coloca en una posición también importante, ¿no?, dentro de esta consideración. Y lo de Célico, la verdad me parece que Célico está bien para llevar adelante estos proyectos de formación de jugadores, de trabajar en las selecciones juveniles, me parece, pero Célico está muy deseoso y eso es además respetable, ¿no? Es una aspiración que él tiene de dirigir la selección mayor. Sinceramente mucho no me importa el nombre, porque además no veo demasiadas posibilidades desde lo futbolístico en la selección. O sea, llegue quien llegue, a no ser que
consigan contratar un técnico, que hay muy pocos en el mundo, ¿no? Extraordinarios, estos que potencian al máximo a los jugadores, etcétera, etcétera, pero por aquello se tienen que pagar fortunas y el fútbol ecuatoriano ni tiene la plata y tampoco representa nada interesante para estos técnicos como para que lleguen a dirigir. La verdad es que me deja en un panorama un poco desalentador. La pregunta sería, bueno, yo igual siempre digo que los jóvenes que tenemos ahora no son garantía de nada. O sea, son muchachos que a muchos les está yendo bien y eso me alegra mucho, pero no son garantía de nada. La pregunta es, si es que en el proyecto futbolístico no está tan bien planteado para el siguiente mundial, ¿usted cree que para el siguiente, que me parece que no es Qatar, bueno, en 2 mundiales, para ese podríamos tener un proyecto o no sé, ¿cómo le ve el tema? Bueno, Canadá, México y Estados Unidos van a organizar el siguiente mundial, el de Norteamérica. Sí, lo que pasa es que en el Ecuador se depende de la generación de jugadores y el fútbol ecuatoriano debe cruzar los dedos para que esta generación que apareció en el sudamericano, que lo ganó y que luego fue al Mundial de Polonia y se ubicó en el 3er lugar, bueno, que esta generación evolucione lo suficiente y sirva de base para la selección nacional. O sea, esa es en realidad la esperanza, ¿no? Hay buenas señales, hay jugadores muy interesantes, jugadores que ya actúan en el extranjero. Tal vez, puede ser, pero no será consecuencia de un trabajo planificado, será consecuencia del aparecimiento de una generación importante, a la que tendrán que ponerle un entrenador que funcione, un técnico. Tal vez ese es el reto, ¿no? En ese caso vendría a ser un reto. Seleccionar una persona competente, capaz y que pues lleve adelante el trabajo. Pero el fútbol ecuatoriano no depende de lo que haga planificadamente para obtener jugadores importantes. El fútbol ecuatoriano depende de que aparezcan esos jugadores importantes, pues por una situación exactamente natural, excepto Independiente, ¿no? Que trabaja planificadamente y que está ofreciendo mucho en ese sentido el fútbol ecuatoriano. Bueno, la verdad es que tiene toda la razón y a mi modo de ver estoy de acuerdo en muchos criterios con usted. El panorama no es alentador, pero en lo que tal vez difiere un poquito, yo creo que el técnico que se elija, a mí sí puede venir a sumar, sí puede venir a cambiar y a potenciar. Y preguntándole, según cómo usted ve las selecciones, yo sé que ahorita somos la peor selección de Sudamérica, ni siquiera tenemos técnico, ni siquiera tenemos proyecto, ni siquiera tenemos un presidente, la verdad, fijo. Si fuera bajo su criterio, ¿cómo quedaría o en qué puesto quedaría Ecuador al finalizar las eliminatorias? Para usted, viendo el nivel futbolístico actual, las selecciones de los jugadores de Sudamérica. Bueno, es bastante complicado, ¿no? Es bastante difícil decir Ecuador claro. Está en determinado lugar. No creo que sea la peor selección de Sudamérica, Ecuador. Tal vez la peor es Bolivia, pero Ecuador no está en el grupo de las selecciones más importantes. Y una eliminatoria tendrá siempre como candidatas a Brasil, Argentina, Uruguay. Hay que tomar en cuenta el potencial que tiene hoy por hoy el fútbol colombiano, ¿no? Estamos con 4 selecciones y después seguramente vienen las otras, ¿no? Con distintas Chile, Perú. Posibilidades. Exacto, están Chile, Perú, que Perú estuvo en el último mundial. Hay que incluir a la selección de Venezuela. Es después del 4º lugar bastante parejo, pero Ecuador requiere primero de una selección competitiva, obviamente, pero además de la localía, ¿no? Para mí eso es fundamental en la selección ecuatoriana, para la selección ecuatoriana, sus aspiraciones de llegar a un mundial. Entonces, en la medida de que Ecuador pueda ser una selección fuerte jugando como local, en la medida de que Ecuador aproveche la situación geográfica, altura para mí es muy importante, sus posibilidades aumentarán. Dependerá de eso, dependerá de lo fuerte que Ecuador sea en condición de local. A los antecedentes me remito, lo que pasó en las eliminatorias y cuando Ecuador clasificó, esto fue un factor muy importante y luego pues dependerá fundamentalmente, obvio, porque la parte futbolística es lo más importante, dependerá del nivel, ¿no? Que alcance, el nivel futbolístico que alcance ese equipo. En lo deportivo veo un bache bastante grande porque en teoría la generación joven que tenemos que está rindiendo bien,
deberían jugar a mi modo de ver, deberían jugar 2 o 3 y después, y ser cobijados por los de experiencia, por los de nivel, por los que ya tienen trayectoria. Pero aquí es como que se está dando la vuelta a la tortilla. Los jóvenes son los que deberían saltar a la cancha según la gente, y los que deberían de estar 2 o 3 son los de experiencia. Y yo, a ver, preguntándole sencillamente, en las anteriores eliminatorias veíamos a un Antonio Valencia como el líder, o bueno, como el referente más que el líder, como la persona que está adelante de la selección. ¿Ahora quién? Pues no lo encontramos seguramente. No hay ese jugador representativo, importante, pero no descarte de que Valencia se ha tomado en cuenta para eso, ¿no? De que esté Valencia, de que esté Domínguez, yo no lo descartaría. Además, me da la impresión que era el plan que tenían Cordón, Egas, Cruyff en la selección nacional, hacer una base de jugadores, en su mayoría incluso la base de la Copa América última de Brasil, tal vez, ¿no? La mayoría de esos jugadores. Yo no creo que vayamos a ver un equipo joven. No lo vamos a ver. Vamos a ver un equipo experimentado, un equipo con varios de estos jugadores. Desde mi punto de vista, ya no deberían estar, pero que van a estar. Y jugadores jóvenes. O sea, va a ser una mezcla, finalmente será una mezcla. El tema es que tal vez la selección tenga Valencia, pero lo tenga Valencia en nombre, ya no en rendimiento, en nivel futbolístico, ¿no? Y eso seguramente va a terminar pesando, influyendo, no a favor, en contra, porque la gente esperará seguramente de estos jugadores, de los jugadores experimentados que se convoquen para las eliminatorias, esperará mucho, pero no solo es el deseo, sino también es si están en la capacidad de ofrecer ese mucho que la gente espera, y creo que sus mejores momentos, su mejor etapa ya pasó hace bastante tiempo. Bueno, Javier, le agradezco mucho por esta entrevista. La verdad me ha dejado bastante consciente, sobre todo de varios temas, que uno al final, por comentarios, por cosas, dice, chuta, los momentos que está viviendo la selección, las etapas que tiene Ecuador, hay que verlas claramente, hay que decir, en este momento estamos así, se hicieron estas cosas mal, y la verdad, desde mi punto de vista igual, y desde el que le escuché a usted, no hay un futuro claro después, no es que el presidente va a cambiar todo, y eso, bueno, cierto, me olvidaba una pregunta antes de eso. ¿Usted cree que con Jaime Estrada algo pueda cambiar o no? No va a cambiar mayormente la situación. Estrada llegó con Egas, Egas llegó con Estrada, lo que es una pugna por el control, por el poder, eso es lo que existe, no es que están pensando en el fútbol ecuatoriano, una serie de cosas al interior de la federación que así lo demuestran. Entonces no será diferente con Estrada, no cambiará mayormente el fútbol ecuatoriano, y si sigue Francisco Egas tampoco será algo esperanzador, porque está a la vista que en este poco tiempo, porque es poco tiempo que lleva Francisco Egas como presidente de la federación, un año, y 3 o 4 meses, tampoco ha podido darle ese giro que había ofrecido al fútbol ecuatoriano. Entonces no pasa porque se quede uno u otro, ¿no? Que el fútbol ecuatoriano va a ser distinto. Ninguno de los dos creo que le va a dar al ecuatoriano lo que necesita. Bueno, ahora sí, Javier, le quería agradecer mucho por estos minutos que nos ha brindado. Creo que nos deja bastante claro el panorama. ¿Alguna última reflexión, alguna última cosa que nos quiera decir? No, más bien le agradezco, Jefferson. Un gusto como siempre, y pues cuando lo necesiten. Una última cosa, aquí en 11 contra 11 tenemos la costumbre de despedirnos poniendo 2 dedos aquí y diciendo adiós. Y quería ver si me podía ayudar con eso. Caray, no soy muy bueno, pero adiós. Que pase bien, muy buena tarde ya. Gracias, hasta la próxima. Listo.